La sentencia de Trump en la cuerda floja. Abogados del expresidente buscan anular el veredicto del juicio en Nueva York tras fallo de inmunidad de la Corte Suprema. El juez Juan Merchan sorprende con su decisión. Catastrófico panorama en islas del Caribe tras el paso de Beryl. El poderoso huracán categoría 5 deja múltiples muertos, ciudades inundadas y viviendas destruidas, mientras más países se preparan para el impacto. La desesperada búsqueda de refugio de una familia que llega a la frontera huyendo de su propio hijo. Bajo amenazas de muerte, su última esperanza es conseguir asilo bajo las nuevas políticas de la administración Biden. La magia de la prosa, la música y la improvisación se unen en un festival colombiano donde los trovadores conquistan al público con ingeniosas rimas creadas en tiempo récord. Y hasta Estrella TV se lleva su propio verso. Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Nurmila y gracias por su compañía como siempre. Vamos a iniciar con que ya se empiezan a conocer las primeras consecuencias legales tras la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial del exmandatario Donald Trump. Sus juicios estarían retrasándose hasta después de las elecciones y está en juego la anulación de un veredicto. Vamos a Washington DC con Alfredo Miranda, quien nos va a ampliar. El amplio espectro de acciones presidenciales que protege la Corte Suprema a través del controversial fallo sobre la inmunidad otorgada al expresidente Trump está arrojando sus primeras consecuencias. El juez del caso penal contra Donald Trump en Nueva York aprobó retrasar la sentencia del expresidente dentro del pedido de sus abogados para revisar el caso, cuya condena, afirman, debería anularse bajo los preceptos de inmunidad emitidos por la Corte Suprema. Lo que se ha pedido hoy es una cuestión absurda, diciendo que cuando Trump firmó los cheques a su abogado Michael Cohen y se firmó en la oficina oval, que entonces eso puede ser un acto presidencial y por lo tanto protegido por la orden de la Corte Suprema de ayer. La defensa de Trump argumenta que los fiscales habían construido su caso en parte sobre la evidencia lograda mientras Trump estaba en la Casa Blanca y que según el nuevo fallo de la Corte Suprema, los fiscales no solo no pueden acusar a un presidente por ningún acto oficial, sino que tampoco pueden citar pruebas que involucran actos oficiales para respaldar otras acusaciones. Este es otra parte de la estrategia que tiene un bufete de abogados que está cobrando muchísimo dinero y ellos van a hacer lo imposible para hacer que el expresidente Trump se salga con la suya. Esto no va a ocurrir. Lo más que van a conseguir es dilatarlo. Expertos aseguran que más allá de buscar proteger a Trump de los casos criminales en curso, lo que hizo la Corte Suprema tendría un propósito mayor, más peligroso y oscuro. Esto cambia el balance de poderes en Estados Unidos para llevar a un fin mucho más amplio, mucho más peligroso, quitándole los poderes a los fiscales, a las cortes, estableciendo una dictadura sin que nadie pudiera hacer nada sobre esto. Según analistas, el dominio ideológico al interior de la Corte Suprema estaría siendo funcional a los intereses de quienes los postularon y que sus actuados estarían otorgándole inmunidad al Poder Ejecutivo. 6 de estos jueces constantemente, sin importar el contenido, el contexto del tema, están siempre yéndose al lado de Trump. La definición de estos 3 poderes, que usualmente uno espera que sea un balance, está muy, muy débil en este momento. Previamente, los fiscales en el caso de Nueva York habían aceptado la moción de postergar la fecha de sentencia del 11 de julio. Tras ser confirmada por el juez Merchan, la misma no se llevaría a cabo al menos hasta el 18 de septiembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Ahora seguimos con Rudy Giuliani, quien es exalcalde de la ciudad de Nueva York y asesor legal de Donald Trump, quien fue inhabilitado este mismo martes. Esto después de que una corte de apelaciones determinó que había hecho repetidas declaraciones falsas sobre la derrota de Trump en las elecciones del 2020. El tribunal dictaminó que Giuliani está inhabilitado para ejercer la abogacía y su nombre será eliminado de la lista de abogados y consejeros legales del estado de que la van a apelar.
convertido en el primero del partido en pedir públicamente que el presidente Joe Biden renuncie como candidato a la presidencia. El representante Lloyd Doggett de Texas dijo en un comunicado que Biden deberá tomar la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Esto debido a que la actuación del mandatario durante el debate no logró defender eficazmente los logros de su administración. Vamos a cambiar de tema y seguimos con el poderoso huracán Beryl, que sigue abriendo paso en aguas abiertas y amenazando con impactar Jamaica, ahora como huracán categoría 5. Y esto es luego de causar gran devastación y muerte en las islas del sureste caribeño. En Miami, Florida, que ha dejado el huracán Beryl a su paso por el norte de Venezuela y las islas caribeñas de Barbados y las Granadinas. El ciclón, que ha alcanzado la categoría 5, la máxima categoría, ha registrado vientos máximos de 165 millas por hora. Es la primera vez desde que se toman mediciones que se registra un huracán tan poderoso y tan rápido a principios de temporada. Se desarrolló muy rápidamente durante el fin de semana. Comenzó el fin de semana como tormenta tropical. En el espacio de 24 horas se convirtió en una tormenta. El ciclón ya ha dejado al menos 4 muertos a su paso por las Antillas Menores, al sureste del Caribe. No se descarta que haya más muertes, principalmente por la fuerza de este ciclón. Lo han catalogado como un huracán potencialmente catastrófico. Es un huracán bastante peligroso, esperamos daños catastróficos, especialmente ahora el impacto directo va a ser directamente para la isla de Jamaica. En Jamaica tocaría tierra en algún momento del miércoles y ya se están preparando. También en la península del Yucatán, en México, ahí podrían sufrir los embates del ciclón Beryl. Podría llegar a última hora del jueves o el viernes de madrugada, dependiendo de su velocidad. Podemos esperar que que vaya de nuevo a entrar al Golfo de México, pero aquí es donde todavía hay un poco de incertidumbre exactamente qué es lo que va a suceder con el sistema. Los expertos avisan de las fuertes lluvias y de la marejada ciclónica, que son un peligro para todas esas regiones que ahora están en alerta y en aviso por huracán. El mensaje es claro: toca estar preparado y tomarse muy en serio las órdenes obligatorias de evacuación. Que estén muy pendientes a los avisos y cuáles serían las sugerencias que vienen de las agencias de emergencia locales para que sepan qué pueden hacer para mantenerse seguros. De momento el huracán no amenaza las costas de Estados Unidos. Aún así, los meteorólogos piden a la población monitorear el clima en Texas. Ahí se podrían sentir algunos coletazos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y mientras el huracán Beryl avanza por el sureste del Caribe, varios estados mexicanos enfrentan las secuelas de la tormenta tropical Chris. Al menos 25 municipios del estado de Veracruz sufrieron algún tipo de daño a consecuencia de las fuertes lluvias y deslaves. Mientras tanto, en el estado de México, las intensas precipitaciones provocaron daños en al menos 500 viviendas y también donde decenas de automóviles terminaron prácticamente bajo el agua. El gobierno de Estados Unidos entregó una millonaria inversión a la farmacéutica Moderna con el fin de que avance en su vacuna contra la gripe aviar. Y esto tras preocupaciones de un brote multiestatal. Ángela González en Nueva York nos explica. El laboratorio Moderna, conocido por la vacuna contra el COVID, será el encargado de terminar de desarrollar una vacuna contra la gripe aviar H5N1. El gobierno de los Estados Unidos, a través del programa BARDA, le entregará $176 millones para acelerar la vacuna de la influenza pandémica que puede tratar este virus en las personas. Mientras crece la preocupación en la comunidad médica por el aumento de los casos en vacas lecheras en 135 rebaños en 12 estados y el reporte de al menos 4 personas contagiadas en el país. Es muy fácil también de que este virus mute, salte por medio de las secreciones de los animales, de un animal enfermo, de las heces, y que la persona esté trabajando con ellos y pueda pasar por vías respiratorias. Moderna ya tiene una vacuna contra la gripe aviar en una fase temprana de prueba que utiliza la mRNA mensajero, la misma técnica con la que se desarrolló la vacuna del COVID. Pero es importante recalcar que se trata de una vacuna diferente a la de la influenza. Sin embargo, no confundamos la vacuna de la influenza de estación con la influenza del virus de aviar, pero hay algo bien importante. Hemos visto que si un paciente tiene la vacuna de la influenza anual, tiene más protección. El proyecto con Moderna también puede redirigirse rápidamente para centrarse en otra forma de vacuna de la influenza si surgiera una diferente a la forma H5N1. Por ahora, las recomendaciones también
evitar contacto con pollos, aves, y también tomar, como se puede presentar también en tomar solo leche que esté pasteurizada. Con estos fondos, el laboratorio podrá desarrollar sus vacunas de manera continua y si resultan efectivas podrán realizar ensayos en la etapa final para el próximo año. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó este martes un nuevo tratamiento para el Alzheimer llamado Donanemab. Esto ya abre el camino para una nueva clase de medicamentos destinados a frenar el deterioro del cerebro en pacientes que enfrentan las primeras etapas de esta enfermedad. El tratamiento llevará el nombre comercial de Kisunla. Eli Lilly, que es la farmacéutica fabricante, aseguró que el medicamento estará disponible unas semanas después de su aprobación. Vamos a hacer una corta pausa, pero al volver les cuento de una familia mexicana que busca asilo en Estados Unidos tras amenazas de su propio hijo, quien es miembro de un peligroso cártel mexicano. Y más de un centenar de personas murieron en estampida humana en la India. Tenemos las imágenes al volver. Ya estamos de regreso con historias de la frontera, donde una familia busca pisar suelo estadounidense huyendo de su propio hijo. Relatan que ahora este se ha convertido en un líder de un cártel mexicano y los tiene amenazados para que les entregue a 2 de sus hijos. Tenemos a nuestra compañera Wendy Castillo con más detalles. Lo más triste de mi hijo. Con tremenda angustia y miedo, esta familia de 5 integrantes llegaron a la franja fronteriza en Arizona intentando salvar su vida. Lo insólito de este caso es que quien los busca para matarlos es su propio hijo, que según dicen lidera una célula del cártel de Aguascalientes, México. Nos amenazaron. De hecho, apedrearon muy feo las ventanas y quebraron todos los vidrios y nosotros, mi casa es chiquita. Nos arrinconamos hasta atrás y gracias a Dios no nos pasó nada. Cuenta que su hijo de 24 años comenzó consumiendo drogas y luego se unió al cártel, por lo que ellos se quedaron con los hijos del sujeto, o sea, sus nietos, pero según ellos, ahora los acosa y amenaza para que le entreguen a los menores. Yo lo registré a mi nombre porque no están ni registrados y a raíz de eso él está enojado y quiere quitármelos. Y él anda en malos pasos. La situación entre padre e hijo escaló a tal punto que llegaron a los golpes y amenazas. Por eso hoy buscan refugio en Estados Unidos. Estoy golpeando a mi padre y va a detener y no. Al contrario, tuve que hablar a la patrulla y nunca llegó la patrulla. Le puse una demanda de restricción y pues a final de cuentas no hicieron caso. Y pues llega él, me maltrata a los niños, les habla mal, malas palabras y yo no quiero eso. No sabemos cuál será el final de esta familia que con esperanza de un futuro mejor se subió a la patrulla. Sin embargo, la realidad es que después de la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden que busca endurecer y limitar los casos de asilo en la frontera, las deportaciones ahora son express, lo que ha hecho que los cruces caigan a su nivel más bajo. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Una tragedia absoluta para todos los involucrados. Seguimos con Estados Unidos y Panamá, quienes llegaron a un acuerdo para frenar la migración irregular a través del llamado tapón del Darién. Esto como parte de la colaboración donde Estados Unidos va a cubrir los costos de vuelos de repatriación para personas que ingresaron sin documentos a Panamá. Más de 520,000 inmigrantes pasaron por la región del Darién el año pasado. Y este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país tendrá un sistema de salud mucho mejor que el de Dinamarca. Esto al ratificar que habrá abasto de medicinas y profesionales médicos antes de terminar su mandato. Víctor Blázquez, en la capital del país, tiene reacciones a estas polémicas declaraciones. México tendrá un mejor sistema de salud que el de Dinamarca antes de que el actual sexenio termine. Así insistió esta mañana de martes 2 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Es todo un desafío y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca. Al presentar su informe quincenal del Gabinete de Salud, el mandatario aseguró que el país cuenta con el 100% de abasto de medicamentos, especialistas y sin ningún problema financiero. Sin embargo, los mexicanos difieren del entusiasmo presidencial. No funciona el prometer cosas que no se van a cumplir. No hay medicamentos, jornadas laborales muy largas para los médicos, muchos problemas en el sector salud.
Otro de los retos por atender es la eficiencia de la llamada megafarmacia del bienestar, calificada por el gobierno como la más grande del mundo. Y es que según una solicitud de información de Laboratorios Birmex, en 4 meses solo se surtieron 341 recetas, un promedio de 2.7 diarias. Es ineficiente, dado que muchas personas no cuentan con seguridad social. Los sistemas, las personas que cuentan con seguridad social también los recursos son limitados. Incluso enfermeras que laboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social se han manifestado en las calles reclamando se les dote de insumos para poder realizar su labor con eficiencia. Los quirófanos por remodelación los pararon hace ya un año y hasta ahorita no se han echado a andar. Nosotros ya queremos trabajar ya por completo. Hace 6 años el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un sistema de salud como el de Dinamarca para México. Ahora el reto está en lograrlo en tan solo 3 meses antes de que su gobierno termine. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Estaremos muy pendientes del desenlace de esta moción. Y en ese país las autoridades informaron sobre el hallazgo de 19 cuerpos en una zona cerca de La Concordia, en el estado de Chiapas. Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Federal dijo que al parecer son víctimas de un enfrentamiento entre grupos criminales que se disputan el control. Todos los cadáveres eran hombres y presentaban heridas de bala. El cártel de Sinaloa se adjudicó esta matanza. Y en el norte de la India, una estampida humana deja hasta el momento 116 personas muertas. Esto fue durante un evento religioso de Pradesh, el estado más poblado del país. La tragedia ocurrió cuando la multitud intentaba acercarse al escenario para poder tocar al predicador. Aunque las causas de la tragedia aún están bajo investigación, autoridades sugieren que el hacinamiento y el calor extremo contribuyeron a este desastre. Vamos a otra pausa, pero al volver les comento que en Medellín, Colombia, se preparan para el inicio de un festival lleno de música e improvisación. Y un artista ucraniano crea maravillosas obras de arte bajo el mar. Al volver tenemos más detalles. Todavía tenemos más noticias, incluyendo en Colombia, donde en la ciudad de Medellín se prepara para recibir el Festival de la Trova. Es un certamen donde la rapidez mental y la creatividad serán clave para quien desee coronarse como el rey o la reina del canto y la improvisación. En Barranquilla, Carolina Gómez nos amplía. Plaza Mayor es testigo que la historia de la Trova tiene una deuda conmigo. Trova sin precedentes, una expresión cultural de improvisación que une talento y rapidez mental para formar frases en rimas creativas. No pele más el cobre, que yo no tengo la culpa que usted haya nacido pobre. La edición número 20 del Festival Nacional de Trova se llevará a cabo en Medellín y logra una cifra histórica de 400 inscritos de 18 departamentos de Colombia, logrando que los jurados escucharan a 335, quienes llegaron a las 7 jornadas programadas para la elección final. Presenciando el talento de trovadoras y trovadores de diferentes regiones, convirtiendo el festival en una fiesta donde se entrelazan culturas, tradiciones y personas de todo el país. El festival, que tuvo sus raíces en las fondas campesinas donde los trabajadores se detenían con su carga en mula a descansar, tuvo su primera edición en 1976 y 2 años después comenzó a elegir los reyes de este género. Son canciones improvisadas, poemas improvisados, conversaciones improvisadas que se dan entre nosotros mismos. Hoy voy a hacer una hazaña que pocos han conseguido, ganarse 2 festivales justo en 2 días seguidos. Y ya que es el rey, se le puso a prueba. Esto lo resumiré. Es que tienen que pegarse siempre a Estrella TV. Las competencias serán del 6 al 27 de julio y la gran final el 9 de agosto. Los niños se capacitan desde los 7 años en escuelas de formación, pues dicen que el talento es el 5% y el 95% es trabajo y dedicación. En Barranquilla, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Me asombra el talento y la destreza de estas personas y que bueno, Estrella TV recibió su propia trova, me parece muy halagador. Vamos a las profundidades del mar, donde un artista de Crimea pinta arte inspirado en la luz y el fondo marino. Aquí con sus obras busca capturar una cercanía a la realidad que cree que solo una mente creativa es capaz de ver con claridad.
La pintura se aplica rápidamente a otras capas de pintura que siguen húmedas y de esta manera manipula los colores que ya están en el lienzo. Y utiliza una técnica conocida como alla prima, que en italiano significa al primer intento. Y un niño argentino se vuelve viral al gastarle una broma muy pesada a conductores desprevenidos que pasan afuera de su casa. Vamos a ver exactamente qué es lo que les hace. La verdad es que sí está muy bueno el sonido. Así los asusta simulando las sirenas de una patrulla policial con su voz y la ayuda de un megáfono. Esto provoca que los conductores disminuyan la velocidad e incluso se detengan, creyendo que es efectivamente una patrulla real. Varios usuarios han gozado con este video, mientras otros alegan que puede causar un accidente. A mí se me parece muy gracioso y de hecho de mucha utilidad, porque muchas veces las personas ignoran a esos policías acostados y pasan a toda velocidad. Con esto me despido. Mañana nos vemos con más noticias. Chao, chao.